Muy buenos días. Tuve oportunidad de charlar con algunos inspectores en una reunión hace unos días de aquí de Castilla-La Mancha. Y uno de ellos, mi amigo y buen inspector, González Villén, me hizo una consideración que, bueno, me condujo a reflexionar. González Villén me decía, José Luis, he visto algunas de tus presentaciones, tienes muy buena información, muy buena divulgación, pero quizá puede ser que se descuide en algún momento a los profesionales de la educación, indicándome en esa conversación que convendría elevar, digamos, un poco el tono técnico de estas presentaciones. Bien, pues entonces, haciéndole caso a mi amigo, al inspector González Villén, pues vamos a hablar sobre la evaluación non-LOE. Ya habíamos hablado en otro momento, voy a poner por aquí el enlace de la anterior presentación, pero con un ejemplo práctico de lo que decíamos en la presentación que indicaba anteriormente. Luego vamos con ello. Evaluación non-LOE y 2. Un ejemplo práctico. Les agradecería que se suscribieran al canal, que dieran al like si la presentación es de su agrado y que por supuesto activen la campana para recibir las notificaciones de los vídeos y presentaciones que se vayan incorporando a este canal. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y sobre todo se da mucha información. Vamos con la presentación. Bien, en primer lugar, partimos, ya se dijo en la presentación de evaluación non-LOE, ya se dijo que se partía del Real Decreto 227/2022 que establecía las enseñanzas mínimas, la ordenación de las enseñanzas mínimas en educación secundaria. Hemos elegido esa etapa. Y fíjense ustedes en lo que establece este Real Decreto, que la evaluación de los alumnos se producirá por materias diferenciadas teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Eso es el mensaje principal que tenemos que tener en cuenta. A partir de ese momento, en la presentación referida, yo les hacía a ustedes unos cuadros que vamos a repasar, que vamos a refrescar para ver si las ideas quedaban bien sujetas. Yo les decía que los profesores y profesoras no tienen que hacer nada que ya esté incorporado en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de la administración de la que ustedes dependan. Simplemente hagan lo que no está recogido en los diarios oficiales. Primero, por relacionar los objetivos de la etapa con las competencias clave establecidas. Objetivos y competencias. Esto está en el diario oficial del currículum de la administración de la que dependan y en este caso en el Real Decreto que les cito en el Boletín Oficial del Estado. El segundo paso yo les decía que era relacionar las competencias específicas establecidas en el currículum con los criterios de evaluación por materias y estos relacionados con los saberes básicos. Eso decíamos en aquella presentación. El tercer paso era secuenciar lo que teníamos escrito: competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. El cuarto paso era ponderar los criterios de evaluación ya recogidos en la relación y secuenciación anterior. Y el último paso era definir los instrumentos o las pruebas objetivas que se aplicaban a los alumnos. Esto ya quedó explicado. Bien, vamos a ver ahora cómo se puede abordar con un ejemplo. El primer paso lo obviamos, el de relacionar objetivos de la etapa con las competencias clave, lo obviamos, eso está perfectamente descrito en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de la Administración Educativa de la que ustedes dependan,
pues simplemente se asoman a esa publicación y hacen la relación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo se relacionan las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Eso sí que les corresponde a ustedes incorporarlos en su programación. Y además le corresponde incorporar a su programación esa secuencia. Bien, pues entonces el paso 2 y el paso 3 a continuación lo vamos a ver con un ejemplo. He elegido dentro del currículum del Real Decreto establecido en el Boletín Oficial del Estado la materia Economía y Emprendimiento que se imparte en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. Decíamos que había que relacionar competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Y además de relacionarlos, había que secuenciarlos. Bueno, pues ahí tienen ustedes el ejemplo que les traigo de esta materia. Las competencias específicas en el Boletín Oficial del Estado, en este caso, están muy desarrolladas. Yo lo que he hecho en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7 es extraer la frase o las dos expresiones o las dos palabras que, digamos, traen más fortaleza dentro del enunciado. Bien, en este caso hay 7 competencias específicas establecidas en la primera columna de la izquierda. Luego tenemos los criterios de evaluación en número. En la primera competencia específica, fortalezas y debilidades del emprendedor, del emprendimiento, hay 3 criterios de evaluación. En la segunda competencia específica hay 3 criterios de evaluación, bueno, y así sucesivamente. En economía y finanzas, 4 criterios de evaluación, y en proyecto emprendedor, 3 criterios de evaluación. Hablamos en número, eso está extraído del Boletín Oficial del Estado. Lo que tendrían que hacer ustedes, pues es evidentemente relacionar y secuenciar, que este es el ejemplo que les traigo a ustedes. Los saberes básicos los tienen ahí. En el Boletín Oficial del Estado vienen iniciado, establecido por letras, y yo también, pues de alguna manera, les he traído a colación la frase o el conjunto de frases más significativas. Y luego el número de saberes básicos, es decir, yo, el creador de esta presentación, el profesor en su caso, indica que de la competencia específica 1, fortalezas y debilidades de la persona emprendedora, que tiene 3 criterios de evaluación, esto está definido en el Boletín Oficial del Estado, relaciona con un saber básico, el perfil de la persona emprendedora, y le asigna un único saber básico de los que viene relacionado en el Boletín Oficial del Estado. Bien. Vamos a continuación, ya hemos visto relacionar y secuenciar, vamos al paso número 4, que era ponderar los criterios de evaluación. Es el mismo cuadro que teníamos anteriormente, añadido el peso del criterio de evaluación. Volvemos a repetirlo para fijar bien las ideas. 7 competencias específicas, cada una de ellas en el Boletín Oficial del Estado tiene indicada en la segunda columna los criterios de evaluación y el peso específico que yo doy a esos criterios de evaluación en el conjunto de la materia. Evidentemente eso tiene que suma 100. En la competencia específica 7, proyecto emprendedor, a mi modo de ver, pues tiene que tener un peso como criterio de evaluación muy alto, en torno al 45%. Lo demás lo tenían en el cuadro anterior. En este caso ya hemos relacionado, ya hemos secuenciado y hemos ponderado los criterios de evaluación. Les vuelvo a repetir que cuando se dice número en la tercera columna de la derecha, cuando se dice número, es el número de saberes básicos que van asociados bajo el punto de vista del profesor con la competencia específica y los criterios de evaluación. Es decir, que esto sí que es una aportación del profesor. Relacionar, secuenciar y ponderar. Por último, la construcción de los instrumentos, que como ustedes saben, pues tienen que llevar incorporados los criterios de evaluación en lo que se llaman las actividades asociadas a los saberes básicos, las situaciones de aprendizaje, actividades y situaciones de aprendizaje.
Pues es el mismo cuadro que hemos visto hasta ahora, el mismo cuadro. Lo que ocurre es que al final yo incorporo ya un ejemplo de prueba objetiva. Y conviene tener en cuenta lo siguiente: instrumento o prueba objetiva. Cuestiones. 3 cuestiones. Yo digo, la primera cuestión, 1, 1, 1. ¿Qué significa? Que voy a tratar la competencia específica primera, que de sus 3 criterios de evaluación voy a coger el criterio de evaluación número 1 y que va a ir relacionado con el primer saber básico y único saber básico A que tenemos en lo que sería el perfil de persona emprendedora. 1, 1, 1. Se desarrolla en este instrumento o prueba práctica la primera competencia específica, el criterio de evaluación primero de los 3 que aparecen en el cuadro y un contenido, un saber básico, el único que hay. 2, 2, 1 sería la segunda competencia específica, de los 3 criterios de evaluación que aparecen para ese trabajo en equipo, competencia específica, el criterio de evaluación número 2, asociado evidentemente con el contenido que corresponde. Y el 736 es la competencia específica número 7, con el tercer criterio de evaluación de los 3 que aparecen establecidos y con el saber básico correspondiente. Conviene tener en cuenta que si a 3 criterios de evaluación, por ejemplo, en el indicador 1, 1, 1, yo cojo el primer criterio de evaluación, si el conjunto de los 3 es un 6%, uno de ellos es un 2%. Lo mismo me ocurre en la 221 y algo parecido ocurre en la 736. Si hay un 45% en 3 criterios, el tercer criterio de evaluación que viene asociado pues valdría un 15%. Bien, esto es lo que les quería decir. Este es el ejemplo de lo que les quería decir. Ya no procede otra cosa más que cerrar la presentación, agradecerles su atención, esperar que la evaluación LONLOE y 2, un caso práctico, les haya venido bien y sea de su agrado. Recordarles que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificaciones, que den el like si es de su gusto y, como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y se da mucha información. Buenos días, muchas gracias.